Buenas tardes, continuamos con nuestra temática de procesos de manufactura. Vamos a ver hoy un tema muy importante que se llama fatiga en los metales. ¿Por qué es importante este tema en los procesos de manufactura? Porque resulta que los metales cuando están sometidos a esfuerzos cíclicos nos van a fallar con unos esfuerzos mucho menores que sus esfuerzos de fluencia. Entonces al momento de manufacturar una pieza, de diseñar un producto, necesitamos saber exactamente a qué tipo de esfuerzos va a estar sometido. Si está sometido a esfuerzos cíclicos, entonces manejar unos factores de seguridad mucho más grandes y contemplar esta temática de fatiga en los metales. ¿Qué es fatiga de los metales? Es cuando una pieza, un elemento, un dispositivo, un eje, sea cual sea, se somete a esfuerzos cíclicos. Si tenemos una estructura que nos soporta un tanque, no tenemos esfuerzos cíclicos, tenemos fuerzas estáticas. Entonces acá no aplica este tema. Pero si tenemos una estructura que nos soporta una bomba, un ventilador, que esta bomba y este ventilador presentan unos valores de vibración, entonces me van a someter a esta estructura a unos esfuerzos cíclicos. La vibración se transmite del ventilador o de la bomba o del elemento que esté trabajando hacia la estructura y nos va a producir unos desplazamientos alrededor de un eje neutro, de un eje cero. Estos desplazamientos con el tiempo nos hacen que ese elemento sea propenso a fallar por fatiga. Es como si cogiéramos un alambre y lo tratáramos de cortar. Entonces lo sometemos en varias direcciones hasta que ese alambre falla. Entonces ese alambre falla a un esfuerzo mucho menor que si lo sometiéramos solamente a tensión o a un esfuerzo de cortante. Entonces, esto es la fatiga. La fatiga es la resistencia que tiene un material cuando está sometido a esfuerzos cíclicos. Acá vemos dos gráficas. Tenemos acá a mano izquierda la gráfica de esfuerzo de formación y tenemos acá una gráfica de una pieza que falló por fatiga. ¿Cuál es la característica de una pieza que falla por fatiga? Resulta que una pieza que falla por fatiga empieza la falla en algún concentrador de esfuerzo. Normalmente ocurre en los cuñeros, o donde haya un agujero o haya alguna deformación o algún mecanizado que nos debilite la pieza. Ahí empieza la fractura. Entonces empieza como una pequeña fisura que se empieza a transmitir, empieza a crecer, cada vez es más grande. Cuando nosotros vemos un eje que falla o una pieza que falla y vemos una zona completamente limpia, ¿sí? Como con un corte perfecto, muchas veces incluso se alcanza a ver las paredes exteriores oxidadas, podemos decir o podemos ya empezar a concluir que puede ser un esfuerzo de fatiga. Vemos una zona completamente limpia y vemos acá una zona donde ya hubo una ruptura. ¿Qué pasa? El material empieza a propagar una fisura, una grieta. Ya cuando llega a un punto que el material efectivo, el material que está soportando el esfuerzo, no puede más con ese esfuerzo, entonces se rompe de manera súbita. De un momento a otro se rompe, que es esta región que vemos. Entonces un material que está sometido a fatiga ya no lo podemos diseñar con el esfuerzo de fluencia, como lo hacemos en resistencia de materiales, que tomamos el esfuerzo de fluencia y un factor de seguridad. Porque ese material, ese elemento ya nos va a fallar con un esfuerzo mucho menor. Ya vamos a ver más adelante en qué rango está. Falla en un elemento, en un esfuerzo mucho menor dependiendo del tipo de material y del tipo de esfuerzos cíclicos a que se está sometiendo. ¿Qué elementos pueden fallar por fatiga? Pueden fallar piezas móviles, piezas que están en movimiento, por ejemplo un eje de un cigüeñal de un motor, piezas que toda hora están en movimiento.
Ejes de transmisión en movimiento. Un cigüeñal está sometido directamente a esfuerzos de tensión y a esfuerzos de compresión. Entonces un cigüeñal está muy propenso a estos esfuerzos cíclicos. Las bielas, los engranajes y los rodamientos. Por ejemplo, una biela de un compresor de doble efecto en un momento está sometida a tensión y en otro esfuerzo está sometida a compresión. Los rodamientos están sometidos a impactos de las esferas con las pistas, con la pista interna y pista externa. Entonces, estos impactos nos producen un efecto también de fatiga. Se dice que un rodamiento, si muere en condiciones normales, o más bien su tiempo de vida, está establecido para que falle por fatiga. Si la lubricación es correcta, si el montaje es correcto, si todo el mantenimiento es correcto, al final un rodamiento nos debe fallar es por fatiga, porque ya sus pistas internas o externas no soportan más impactos, entonces nos falla por fatiga. Esa es la forma ideal en que debe culminar la vida de un rodamiento. Incluso SKF nos tiene en sus catálogos unas fórmulas para calcular las horas de vida de un rodamiento bajo el concepto de fatiga. Acá tenemos la gráfica típica de falla por fatiga. Entonces, ¿qué tenemos? La propagación de la grieta, donde se inicia la grieta y la propagación, como una especie de onda, ella va creciendo en este sentido. Y acá ya la ruptura, esto es súbito, hasta acá ocurre un tiempo, tenemos un tiempo de propagación. Acá en este punto ya fue súbito, instantáneo, material no soportó el esfuerzo al cual estaba sometido y se rompe de forma súbita. Tenemos tres fases: la iniciación, la propagación o crack y la fractura. De nuevo tenemos la gráfica, esta ya es una foto real de lo que está pasando. Muchas veces en estructuras o en elementos podemos detectar la falla en esta etapa de propagación. Dependiendo la naturaleza de la pieza y el tipo de esfuerzo que está sometido, esto nos lleva un tiempo. Hay técnicas de ensayos no destructivos como son tintas penetrantes, líquidos penetrantes que nos pueden ayudar a detectar estas grietas, estas fisuras. Tenemos dos métodos: líquidos visibles, que es los que aplicamos normalmente, o tenemos los de líquidos fluorescentes, que son los que se detectan con luz ultravioleta, anteriormente llamados como luz negra. Entonces son técnicas relativamente económicas donde podemos hacer inspecciones y ubicar estas grietas antes de la ruptura. Ya cuando lleguen a este punto ya no hubo nada que hacer. Esto es muy importante cuando trabajamos temas de confiabilidad. Cuando trabajan temas de confiabilidad, una vez se rompe un elemento de una máquina, entramos a verificar el tipo de rotura y dependiendo del tipo de rotura podemos llegar a concluir si fue un sobretorque, si fue fatiga, si fue por algún esfuerzo más alto que el permitido, por una mala operación o por un mal mantenimiento. Miremos esta imagen. Esta imagen fue tomada, yo la tomé de un eje que falló por fatiga. Y vemos donde se inició la fractura. Se inició en toda la cuña, el cuñero, en toda la esquina del cuñero se inició y se empezó a propagar. Vemos esta área completamente limpia, ¿sí? Una fractura o una zona muy limpia, un corte perfecto porque se empezó a propagar la grieta en toda esta área. Cuando llegó a este punto se nos rompió el eje
ya llegó a la zona de fractura donde el material ya no resistió todo el esfuerzo. Entonces se fue de manera súbita todo este sector. Hasta acá transcurrió un tiempo, no lo sabemos cuánto porque no se identificó cuando arrancó la fisura. No se identificó ya cuando se encontró el eje roto. Entonces, clave en procesos de manufactura. Cuando diseñamos concentradores de esfuerzo como cuñeros, como cambios de sección, como agujeros, debemos de tener en cuenta en los diseños que esto nos produce unos concentradores de esfuerzo y que si esa pieza va a trabajar bajo esfuerzos cíclicos, va a estar sometida a fatiga. Entonces los factores de seguridad van a ser mucho más grandes, tienen que ser mucho más grandes. En mecanizados, en los cambios de sección, los torneros siempre dejan acá un radio, porque si lo dejaran acá a 90 grados, el concentrador de esfuerzo sería mucho más grande. Entonces, los torneros siempre dejan un radio y el diseñador debe contemplar el radio necesario para que esos concentradores de esfuerzo estén en unos niveles controlados. Cuando se ve resistencia de materiales, cuando se ve diseño, se estiman estos factores de concentrador de esfuerzo de acuerdo a radio y a la relación de diámetros. Se calcula un factor que nos multiplica los esfuerzos, lo mismo en estos agujeros, porque como les repito, siempre la fisura, la grieta nos va a iniciar en esos concentradores de esfuerzo. Ahí es donde parte y se empieza a propagar. Otras zonas propensas son las afectadas térmicamente. Cuando tenemos soldadura, cuando soldamos, el material trata de templarse y acumula esfuerzos internos. Entonces en esas zonas son propensas a iniciar la fisura. Inclusión metalúrgica o fisura. Si ya tenemos un defecto en la fundición, un defecto en el material, que tenemos una inclusión, esa inclusión pues nos actúa como un poro y ese poro va a hacer o va a producir un inicio de esa propagación de esa fractura. ¿Qué factores afectan la resistencia a la fatiga? Entonces, aparte de la composición, porque la composición es muy importante, si es un acero que tiene alto contenido de carbono, pues es un acero mucho más frágil, y entre mayor fragilidad, pues va a soportar menos esfuerzos cíclicos. ¿Sí? Hay que hacer un comparativo ahí entre resistencia y fragilidad, porque hay materiales que tienen fragilidad, pero tienen una alta resistencia. Entonces, hay que hacer un comparativo y mirar qué propiedades mecánicas tienen ese tipo de acero. Entonces, importante la composición. Pero si tenemos materiales con la misma composición, entonces ya tenemos que mirar otros ítems como los concentradores de esfuerzo. ¿Qué hablamos? Muescas, orificios, hendiduras o cambios bruscos de sección. Otro elemento importante, la mejor rugosidad superficial. En cuanto más liso sea el acabado superficial, mayor resistencia tendrá la fatiga. Entre mayor sea la calidad de la rugosidad, nos va a resistir más a la fatiga. Si maquinamos un eje y tiene un buen acabado, nos va a resistir más a la fatiga que otro eje que no tenga tan buen acabado, que sea más rugoso, que su calidad de mecanizado sea diferente. Los que han trabajado con tornos se han dado cuenta que dependiendo la velocidad de avance, el filo del buril, la precisión mecánica del torno, los mecanizados nos quedan con una determinada rugosidad superficial. A veces algunos quedan rayados o con
con un acabado al ojo regular. Entonces estos ejes no nos van a soportar tanta resistencia a la fatiga como un eje que sí está con muy buen acabado. El estado de la superficie. Los tratamientos para endurecimiento de la superficie de los aceros, carburización o nitrurización, incrementan la vida por fatiga. Cuando un elemento está sometido a flexión o a torsión, los esfuerzos son mucho más grandes a la superficie. En flexión, en el eje neutro, los esfuerzos son cero, pero en la superficie son máximos. Entonces, como el esfuerzo es mucho más grande en la superficie, siempre la fisura va a tratar de iniciarse en la superficie. Entonces hay unos tratamientos que lo que hacen es endurecer esa superficie, aplicarles unas capas de carburización o nitruración para incrementar esa resistencia solamente en la superficie. Muchas veces se introduce el eje en un horno donde hay un ambiente o hay elementos como por ejemplo el nitrógeno, y al calentarlo en ese ambiente pues hace que este nitrógeno se adhiera a la superficie y eso nos incrementa la dureza de la superficie y nos da un valor más alto de resistencia a la fatiga. Otro factor es el medio ambiente. Un ambiente corrosivo ataca la superficie de la pieza y reduce su resistencia a la fatiga. La corrosión crea microporos, debilita el material y esto a la larga nos crea unas muescas o unos concentradores de esfuerzo donde van a empezar a aparecer estas fisuras. Entonces, cuando se esté manufacturando un elemento que vaya a estar sometido a fatiga y vaya a estar sometido a corrosión, pues debemos tener mucho cuidado en los factores de seguridad que vamos a escoger y en el tipo de material que vamos a seleccionar y en el tipo de acabado que le vamos a dar a la pieza. Puede que no necesitemos un acero inoxidable, en todos los casos no necesitamos acero inoxidables, pues porque los costos son altos. Podemos utilizar un acero al carbono, pero con un tratamiento superficial, puede ser un zincado, un galvanizado, una pintura electrostática, dependiendo la aplicación. Pero entonces tenemos que hacer una muy buena combinación de todos estos parámetros. Como pueden ver, el proceso de manufactura no es simplemente subir una pieza al torno y mecanizar. Hay que tener una visión global de dónde va a trabajar ese elemento y de qué esfuerzos lo van a afectar. Entonces ahí es donde el proceso de manufactura tiene que ir muy ligado con el diseño. Si en el diseño no se tiene una visión global de todos estos factores que van a afectar en la pieza, entonces cuando esa pieza esté trabajando, pues no vamos a llegar a un buen fin, no va a cumplir nuestro objetivo. Entonces donde el proceso de manufactura debe estar completamente ligado al proceso de diseño y se debe trabajar como uno solo, teniendo en cuenta todos estos factores para escoger la forma más adecuada de fabricar una pieza y la forma más adecuada de recubrirla o protegerla. ¿Qué ensayos tenemos para determinar la resistencia a la fatiga? Acá tenemos un ensayo estándar donde sometemos una probeta a una rotación. Ponemos a rotar la probeta por medio de un motor, pero adicionalmente le creamos una flexión a esa probeta. Entonces a sus dos mordazas le sometemos un peso. ¿Y cómo funciona? Entonces con un peso determinado se pone a girar el motor, se cuentan las vueltas o las revoluciones que da el motor hasta el punto en que falle la probeta. Entonces establecemos un punto en una gráfica, peso versus número de vueltas a las cuales falló.
Después incrementamos el peso, colocamos otro peso. Entre más peso se espera que falle más rápido o que sean menos las vueltas que va a dar el motor. Y así sucesivamente creamos una curva. Ustedes ven, este peso trata que estas dos mordazas se inclinen, entonces esta probeta va a estar sometida a esfuerzos de tensión y de compresión. Entonces los esfuerzos cíclicos van a ser de tensión y de compresión. Acá tenemos el estándar de la probeta, es una probeta similar a las probetas de los ensayos de tracción. Solamente que tenemos una conicidad, acá tenemos un diámetro más pequeño para inducir que la falla se produzca por este centro. Entonces, entre más peso, la probeta se nos flexiona más y se espera que las vueltas sean menores. Entonces, acá tenemos una fuerza de compresión en este extremo de abajo y una fuerza de tensión una fuerza de compresión en este extremo de arriba y un esfuerzo de tensión en este extremo de abajo. Pero como la probeta está girando, entonces todas sus partículas, todos sus elementos pasan de compresión a flexión a medida que da una vuelta. Entonces esta probeta trata de formarse en este sentido. Y acá tenemos la gráfica. Estas son las gráficas que obtenemos de ese ensayo de fatiga. Entonces, ¿qué tenemos? El esfuerzo y el número de ciclos. ¿Cómo sacamos este esfuerzo? Es un esfuerzo de flexión. Con el peso nos produce un momento flector. Con el momento flector, la distancia al eje neutro y el momento de inercia sacamos un esfuerzo, que es el esfuerzo de flexión. Y el número de ciclos son el número de ciclos que nos da el motor, o sea, cuántas vueltas dio antes de romperse. Entonces, con cada peso sacamos un esfuerzo. Entonces, tenemos un punto. Cada punto es una probeta rota. Entonces, podrán imaginar la cantidad de probetas que se necesitan para tener una curva de este tipo. Entonces, por cada probeta rota tenemos un punto. Entonces, lo que hablábamos, entre menos peso, tenemos mayor número de revoluciones. Y entre mayor peso, tenemos menor número de ciclos o de revoluciones que nos va a trabajar. Resulta que tenemos unos materiales que tienen un límite a la fatiga. ¿Qué es este límite a la fatiga? Que por debajo de este esfuerzo no se rompen, independiente de los ciclos. Tienen un esfuerzo límite de fatiga. Por encima de ese esfuerzo se rompen a determinados ciclos, pero por debajo de ese límite no se rompen. Los podemos poner a trabajar indefinidamente y no se van a romper con un esfuerzo inferior a ese límite. Entonces, si ese material va a trabajar con un esfuerzo menor a ese límite de fatiga, pues ya no nos preocupamos porque falle por fatiga, ya va a fallar por otras temas menos por fatiga. Pero tenemos otro material como una aleación de aluminio que no tiene límite a la fatiga. O sea cual sea el esfuerzo, nos va a fallar en algún número de ciclos. Esta es una aleación de aluminio 2014 T6 y este es un acero al carbono 1047, 0.47 contenido de carbono. Normalmente los aceros al carbono tienen un límite a la fatiga. Este valor o límite de fatiga es muy importante para nuestros diseños. ¿Sí? Podemos diseñar un elemento que no nos falle por fatiga si trabajamos con este límite de fatiga. Recordemos que el esfuerzo está relacionado con la fuerza sobre el área. Entonces podemos
utilizar un área más grande, un elemento más dimensionado para que el esfuerzo esté por debajo del límite de la fatiga y no nos vaya a fallar el elemento por fatiga. Pero si estamos diseñando un ejemplo, un rodamiento que lo vamos a calcular para cierto tiempo, ciertas horas de vida, que va a ser un fusible, entonces lo podemos diseñar para que nos falle por fatiga, pero calculando cuánto tiempo nos va a trabajar. Un rodamiento lo diseñan en esta parte o en esta área. Este KF es consciente que va a fallar por fatiga y nos da una fórmula y nos dice, bajo estas condiciones de carga va a fallar a estos ciclos. ¿Sí? Entonces podemos estimar en cuántos ciclos nos va a fallar ese rodamiento. Ellos podrían hacer de pronto un rodamiento sobredimensionado que no fallara por fatiga, pero de pronto sería un rodamiento mucho más grande y tendría mayor sonido, no lo sé. Son políticas de diseño y de construcción que cada uno debe escoger. Entonces, claves, si diseñamos con un esfuerzo superior al de fatiga, debemos tener en cuenta los ciclos a los cuales nos va a fallar. Pero si no queremos que falle por eso, diseñamos con un límite inferior de fatiga. Para materiales que lo tengan. Si utilizamos materiales que no lo tengan, tenemos que ser conscientes y calcular en cuántos ciclos nos va a fallar para describirle en un manual o un catálogo al usuario final, que el usuario final cuando vaya a comprar este dispositivo, esta aplicación, sea consciente de que ese elemento le va a fallar en determinado tiempo. O nosotros como diseñadores, como vendedores, sepamos nuestro producto, qué vida útil tiene. Entonces, por esto es muy importante los diseños hacia fatiga. Muchos elementos dinámicos son propensos a fallar por fatiga. Cuando trabajamos con motores, son elementos que son alternativos, entonces están sometidos a esfuerzos cíclicos. Entonces, varios de esos elementos tenemos que pararnos acá y trabajar acá y mirar estos límites en tablas o hacer esos ensayos de laboratorio. En resistencia siempre se trabaja con fuerzas estáticas, pero ya cuando tenemos dinámica aplicada ya necesitamos ir más allá y seguir mirando los esfuerzos o los factores de seguridad. Entonces, muchas aleaciones ferrosas presentan su límite de fatiga aproximadamente a la mitad de su resistencia de tensión. En otras palabras, si tenemos un acero 1045 que tiene un esfuerzo de fluencia, por ejemplo, de 340 megapascales, entonces su límite a la fatiga estaría aproximadamente a la mitad. Entonces sería 170 megapascales. Es una aproximación. Y aleaciones no ferrosas como aleaciones de aluminio no presentan límite a fatiga y su resistencia es del orden de la tercera parte de la resistencia a la tensión. Entonces aleaciones no ferrosas no tienen límite a fatiga. Y la resistencia es aproximadamente a la tercera parte. O sea, si tenemos 300 megapascales, tendríamos 100 megapascales. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no tienen límite a la fatiga, vemos que la curva trata de aplanarse. Entonces, a un tercio del esfuerzo de fluencia, ya la curva trata de ser más plana, entonces va a exigir mucho más número de ciclos. Entonces, si vamos a trabajar con una aleación, pues debemos tratar de trabajar a un tercio de esfuerzo de fluencia. Esto es todo por hoy. Por favor, profundicen un poco más, vean videos del tema y ténganlo muy presente en sus diseños futuros, en sus diseños presentes, porque muchos elementos fallan por este tipo de esfuerzos, fallan por fatiga. Muchas veces fabricamos una máquina, empieza a trabajar muy bien, de forma excelente, y después de determinado tiempo empiezan las fallas y empezamos a cuestionarnos. Y ya hasta que hacemos investigaciones nos damos cuenta que los elementos empiezan a fallar por fatiga.
es un método o una forma de deterioro gradual de las piezas y que es bueno contemplarlas desde su diseño, porque ya hacer una reingeniería en un equipo ya es más complicado, ya es muy difícil empezar a cambiar algo que ya está estructurado y está funcionando. Entonces, tema súper importante, se ve mucho en la práctica, muchos problemas ahí en la industria referentes a fatiga. Estructuras que soportan cargas dinámicas, son estructuras que con el tiempo se empieza a perder esa rigidez estructural y empiezan a fallar y a producir grandes vibraciones de los elementos a los cuales están soportando. Hay varias aplicaciones en elementos finitos para poder ver el comportamiento de estas cargas dinámicas. Hay también pruebas de vibraciones, ensayos o pruebas nodal donde nos pueden simular el comportamiento de una estructura que soporta una carga dinámica. Pero todo esto se hace con el fin de diseñar o de reforzar una estructura para que no nos vaya a fallar por fatiga o no produzca unos desplazamientos que nos lleven a un equipo a vibrar a unos valores o unas amplitudes no tolerables. Muchas gracias, continuamos en la siguiente sesión.